Imagina un mundo en el que cada no que recibes se transforma en una poderosa herramienta para alcanzar el sí que tanto deseas. Un universo donde el simple acto de ser rechazado no solo deja de ser doloroso, sino que se convierte en la clave de tu éxito. Esto no es una idea de una película de ciencia ficción, sino una estrategia real y accesible para todos: la psicología inversa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si el rechazo no fuera un obstáculo, sino una ventaja? ¿Y si te dijera que cada puerta cerrada puede abrir innumerables oportunidades que nunca consideraste? Comprender la psicología inversa puede revolucionar la forma en que enfrentas los desafíos y transformar tu mayor miedo en tu mayor aliado. La sensación de urgencia que sentimos cuando enfrentamos rechazos puede ser canalizada para impulsarnos aún más. ¿Cómo podemos usar esa energía para cambiar el juego a nuestro favor? La respuesta está en el arte de invertir las expectativas. Al dominar la psicología inversa, aprenderás a manipular situaciones aparentemente desfavorables, convirtiéndolas en escenarios donde controlas el resultado. ¿Estás listo para explorar los secretos de esta técnica poderosa? Para descubrir cómo convertir el sentimiento de rechazo en un motor de éxito y satisfacción personal. Desvelemos juntos los misterios de la psicología inversa y aprendamos a convertir el no en un trampolín hacia el sí. Bienvenido a un viaje de autoconocimiento y transformación, donde cada rechazo es, en realidad, una oportunidad disfrazada. La pregunta que debes hacerte ahora es: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para transformar la adversidad en ventaja? Es hora de dejar que la curiosidad guíe tus pasos y sumergirte de lleno en esta poderosa técnica. Ahora te desafío a reflexionar. ¿Qué harías diferente si supieras que el rechazo no puede detenerte, sino que te impulsa hacia adelante? Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. 1. La magia del no. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder de la palabra no? La mayoría de las personas la ve como un muro impenetrable, una señal de fracaso. Pero, ¿y si te dijera que ese no puede ser tu mejor aliado? Sí, suena loco, pero déjame mostrarte por qué escuchar no puede ser lo mejor que te ha pasado. Imagina este escenario. Tienes una idea brillante, te lanzas a la aventura y te topas con un rechazo. La primera reacción es desanimarte, ¿verdad? Pero aquí está el truco. Cada no que recibes es una oportunidad disfrazada, un desafío que te empuja a mejorar, a buscar caminos alternativos y a afinar tus habilidades. No se trata solo de resistir, sino de prosperar en medio de la adversidad. La curiosidad es clave aquí. ¿No te pica la curiosidad saber qué hay detrás de ese no? ¿Qué podrías descubrir si te aventuras un poco más allá de tu zona de confort? Cada rechazo es una puerta que, aunque cerrada, guarda secretos y aprendizajes valiosos. En lugar de verlo como un final, míralo como el comienzo de algo nuevo y emocionante. Ahora, hablemos del misterio. ¿No te intriga pensar en todas las posibilidades que se abren cuando decides no rendirte? Cada no esconde una lección, un secreto que puede transformar tu perspectiva. La próxima vez que te enfrentes a un rechazo, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo convertir esta negativa en una herramienta para mi crecimiento? Es natural sentir alerta cuando escuchamos un no. Nuestro cerebro está programado para evitar el fracaso, pero aquí está la provocación. Desafía esa reacción automática. Toma el control y utiliza esa energía para motivarte. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer el rechazo, lo abrazaras? Si cada no es una oportunidad de oro para fortalecer tu determinación y creatividad.
Y aquí viene la solución. No estoy diciendo que sea fácil, pero cambiar tu perspectiva sobre el rechazo puede ser revolucionario. La próxima vez que escuches un no, en lugar de sentirte derrotado, úsalo como un trampolín. Reflexiona sobre lo que no funcionó y ajusta tu estrategia. Así es como se forjan los verdaderos éxitos. Así que, querido lector, la próxima vez que te enfrentes a un no, recuerda que tienes el poder de transformar ese rechazo en tu mayor ventaja. La magia del no está en cómo decides reaccionar. ¿Estás listo para aceptar el desafío y descubrir el verdadero potencial que hay en cada negativa? Vamos, la aventura apenas comienza. 2. El poder oculto de la psicología inversa. La resistencia y el rechazo son aspectos inevitables de la interacción humana. A menudo, cuando nos encontramos con oposición, puede parecer un obstáculo insuperable. Sin embargo, hay una herramienta poco conocida que puede transformar esta resistencia en una ventaja estratégica: la psicología inversa. Esta técnica, aunque sencilla en apariencia, posee un poder oculto que puede ser utilizado para influir y persuadir de manera efectiva. La psicología inversa se basa en el principio de la reactancia, una reacción psicológica que ocurre cuando las personas sienten que su libertad de elección está siendo limitada. Ante tal percepción, es natural que deseen reafirmar su autonomía, eligiendo la opción opuesta a la impuesta. Este fenómeno puede ser aprovechado para guiar a otros hacia el comportamiento deseado sin que sientan que están siendo manipulados. Para ilustrar el poder de la psicología inversa, consideremos un ejemplo clásico. Supongamos que un padre quiere que su hijo coma más vegetales. En lugar de insistir constantemente en que lo haga, el padre podría decir: probablemente no te gustarán estas zanahorias. Son solo para adultos que disfrutan de sabores más complejos. Esta declaración puede despertar la curiosidad y el deseo del niño por probar las zanahorias precisamente porque siente que su libertad de elección está siendo desafiada. Así, el niño puede decidir por sí mismo que quiere probarlas, sintiendo que es su propia elección y no una imposición. Este mismo principio puede aplicarse en entornos profesionales. Imaginemos un gerente que necesita que su equipo adopte una nueva metodología de trabajo. En lugar de imponerla directamente, podría decir: entiendo que este enfoque puede parecer complicado y puede que no todos estén preparados para adoptarlo. Tal vez lo dejemos para los que realmente están dispuestos a enfrentar el desafío. Esta táctica puede motivar a los empleados a demostrar su capacidad y disposición, tomando la iniciativa de adoptar la nueva metodología por su propia voluntad. El uso eficaz de la psicología inversa requiere sutileza y comprensión de la naturaleza humana. No se trata de manipulación maliciosa, sino de una manera de influir respetando la autonomía del individuo. Es crucial que la aplicación de esta técnica sea ética y considere el bienestar de todas las partes involucradas. Uno de los aspectos más fascinantes de la psicología inversa es su capacidad para transformar el rechazo en una oportunidad. Cuando nos enfrentamos a la resistencia, en lugar de verlo como un bloqueo, podemos verlo como una puerta que se abre hacia nuevas posibilidades. Esta perspectiva no solo nos empodera, sino que también nos permite desarrollar una mayor resiliencia y adaptabilidad en nuestras interacciones diarias. El poder oculto de la psicología inversa radica en su capacidad para convertir la resistencia en una herramienta de persuasión. Al entender y aplicar los principios de la reactancia psicológica, podemos influir de manera más efectiva y respetuosa, transformando el rechazo en una ventaja estratégica. Esta técnica, aunque aparentemente simple, requiere una comprensión profunda de la naturaleza humana y un enfoque ético para ser verdaderamente efectiva. Al adoptarla,
No solo mejoramos nuestra capacidad de persuasión, sino que también fortalecemos nuestras relaciones y comunicaciones. ¿Estás listo para descubrir y aplicar el poder oculto de la psicología inversa en tu vida diaria? La clave está en entender cómo transformar la resistencia en una fuerza a tu favor. 3. Sorpréndete con el rechazo positivo. El rechazo es una experiencia universal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede ser desalentador y doloroso, pero ¿y si el rechazo fuera en realidad una señal de que estás en el camino correcto? Los estoicos, con su sabiduría milenaria, nos ofrecen una perspectiva que puede cambiar por completo nuestra forma de ver el rechazo y transformarlo en una herramienta poderosa para nuestro crecimiento personal y éxito. El filósofo estoico Séneca dijo una vez: "No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas". Esta frase encapsula la esencia del rechazo positivo. En lugar de ver el rechazo como un obstáculo, los estoicos nos invitan a verlo como una prueba de nuestra determinación y una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. Imagina que estás buscando un nuevo trabajo y te rechazan en varias entrevistas. Es fácil sentirse desanimado y dudar de tus habilidades. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, cada rechazo es una oportunidad para aprender y mejorar. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades y mi enfoque para la próxima vez? Esta reflexión no solo te ayudará a crecer, sino que también te preparará mejor para futuras oportunidades. La idea del rechazo positivo se basa en la premisa de que cada no que enfrentamos nos acerca a un sí. Es un recordatorio de que estamos en el camino hacia el éxito, aunque pueda ser un camino difícil y lleno de desafíos. Los estoicos nos enseñan a aceptar el rechazo con gracia y a utilizarlo como un catalizador para la acción y la mejora continua. Una manera práctica de aplicar esta filosofía es a través de la autorreflexión y la gratitud. Cada vez que enfrentes un rechazo, tómate un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo puedes aplicar ese conocimiento en el futuro. Agradece la oportunidad de crecer y fortalecerte a través de la adversidad. Esta práctica te ayudará a desarrollar una mentalidad resiliente y a ver el rechazo como una parte natural y valiosa del proceso de crecimiento. Además, el rechazo positivo nos recuerda la importancia de la perseverancia. Los grandes logros a menudo requieren enfrentarse a múltiples rechazos y fracasos. Al adoptar una actitud estoica hacia el rechazo, te preparas para enfrentar los desafíos con una mente fuerte y un espíritu indomable. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para demostrar tu compromiso y tu pasión por alcanzar tus objetivos. El rechazo no es el fin del camino, sino una señal de que estás avanzando en la dirección correcta. Al ver el rechazo como una oportunidad para aprender, crecer y mejorar, puedes transformar una experiencia negativa en un poderoso impulso hacia el éxito. Como dijo Séneca, atreverse a enfrentar lo difícil es el primer paso hacia la grandeza. Así que, la próxima vez que enfrentes un rechazo, recuerda que estás en el camino correcto. Sorpréndete con el rechazo positivo y usa esa experiencia para elevarte aún más. ¿Sabías que cada vez que das like a un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo a más personas? Suscríbete para ser parte de esta misión. 4. El inesperado valor de un no. En nuestra cultura, estamos programados para buscar el sí en cada aspecto de nuestra vida. Ya sea en el ámbito profesional, personal o social, recibir un sí se asocia con la aprobación, el éxito y el avance. Sin embargo,
Hay un valor profundo y a menudo subestimado en el no. Este rechazo aparente puede tener un impacto positivo significativo en nuestras decisiones y, en última instancia, en nuestra trayectoria de vida. Cuando escuchamos un no, nuestra primera reacción suele ser negativa. Nos sentimos rechazados, desmotivados o incluso fracasados. No obstante, un no puede ser una poderosa herramienta de redirección. Nos obliga a reevaluar nuestra situación, reconsiderar nuestras estrategias y buscar alternativas que quizá no habríamos considerado de otro modo. Este proceso de reflexión y ajuste puede llevarnos a descubrimientos y oportunidades que un sí fácil jamás nos habría revelado. Una de las lecciones más valiosas que podemos aprender del rechazo es la resiliencia. Cada no nos enseña a perseverar, a no rendirnos ante el primer obstáculo. Esta capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades es esencial para cualquier logro significativo. Al enfrentarnos repetidamente al rechazo y aprender a superarlo, desarrollamos una fortaleza interna que nos prepara para enfrentar desafíos aún mayores en el futuro. Además, un no tiene el poder de afinar nuestro enfoque y priorizar nuestros verdaderos objetivos. A menudo perseguimos oportunidades que en realidad no están alineadas con nuestras metas o valores fundamentales. Al recibir un no, nos vemos obligados a reconsiderar nuestra dirección y a centrarnos en lo que realmente importa. Este filtrado natural nos ayuda a evitar caminos erróneos y a dirigir nuestra energía y recursos hacia las metas que realmente valen la pena. El rechazo también puede ser un indicador de crecimiento y exploración. Si siempre recibimos un sí, significa que estamos operando dentro de nuestra zona de confort, evitando riesgos y desafíos. Un no nos empuja a salir de esa zona, a probar cosas nuevas y a aventurarnos en territorios desconocidos. Este espíritu explorador es crucial para el desarrollo personal y profesional, ya que nos expone a nuevas experiencias, conocimientos y perspectivas. Un no también nos brinda la oportunidad de aprender y mejorar. Cada vez que enfrentamos el rechazo, podemos analizar las razones detrás de él y utilizar esa información para mejorar nuestras habilidades, estrategias y enfoques. Este ciclo continuo de retroalimentación y mejora es fundamental para el crecimiento sostenido y el éxito a largo plazo. El no tiene un valor inesperado y profundo que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de aprobación y éxito. En lugar de verlo como un obstáculo, debemos aprender a valorarlo como una herramienta de crecimiento, redirección y mejora continua. Al adoptar esta perspectiva, podemos transformar cada rechazo en una oportunidad para avanzar con más determinación, claridad y propósito. Así, el no se convierte en un aliado poderoso en nuestro camino hacia la realización y el éxito. 5. Transformando puertas cerradas en oportunidades. Todos hemos enfrentado puertas cerradas en la vida, situaciones donde nuestras expectativas no se cumplen y nos encontramos ante un obstáculo aparentemente insuperable. Sin embargo, como decía el filósofo estoico Séneca, la dificultad de la vida es lo que la hace maravillosa. Esta frase encierra una profunda verdad sobre cómo cada puerta cerrada puede abrir nuevas ventanas de oportunidades si adoptamos la mentalidad adecuada. Cuando una puerta se cierra, nuestra reacción natural puede ser de frustración o desánimo. Pero, ¿y si te dijera que cada una de estas barreras puede ser una señal de que estás siendo redirigido hacia algo mejor? La filosofía estoica nos enseña que las adversidades no son simplemente obstáculos, sino oportunidades disfrazadas que nos desafían a crecer y a explorar nuevos caminos. Considera un ejemplo común. Has estado trabajando arduamente para una promoción en tu trabajo, pero se la dan a alguien más. Es una puerta cerrada, sin duda,
Pero en lugar de verlo como el fin de tu progreso, puedes usar esta oportunidad para reflexionar sobre tus habilidades y áreas de mejora. Tal vez este rechazo te motive a adquirir nuevas competencias, buscar proyectos más desafiantes o incluso considerar un cambio de carrera que te apasione más. La clave está en cambiar nuestra perspectiva sobre las puertas cerradas. En lugar de verlas como finales, véalas como transiciones. Cada obstáculo que enfrentamos puede redirigirnos hacia oportunidades que no habríamos considerado de otro modo. Al adoptar esta mentalidad, transformamos la adversidad en un proceso de descubrimiento y crecimiento. Además, es esencial cultivar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades. Al enfrentar una puerta cerrada con una mentalidad resiliente, no solo soportamos el golpe, sino que nos levantamos con más fuerza y determinación. Esta actitud estoica nos permite ver cada rechazo y cada fracaso como una lección y una oportunidad para mejorar. Séneca también nos recuerda la importancia de la autorreflexión. Al enfrentar una puerta cerrada, tómate un momento para reflexionar sobre tus objetivos y tus estrategias. Pregúntate, ¿es este el camino correcto para mí? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Hay otras oportunidades que no he considerado? Esta reflexión no solo te ayudará a encontrar nuevas ventanas de oportunidades, sino que también te permitirá alinear mejor tus acciones con tus verdaderos valores y aspiraciones. La práctica de la gratitud es otra herramienta poderosa en esta mentalidad. Agradecer incluso por las puertas cerradas nos ayuda a ver el panorama completo y a apreciar las lecciones y oportunidades que surgen de las dificultades. Esta actitud de gratitud nos brinda una perspectiva más equilibrada y nos permite mantenernos positivos y proactivos. Cada puerta cerrada puede abrir nuevas ventanas de oportunidades si adoptamos una mentalidad resiliente y reflexiva. Como decía Séneca, la dificultad de la vida es lo que la hace maravillosa. Al ver las adversidades como oportunidades de crecimiento y exploración, podemos transformar nuestros desafíos en pasos hacia el éxito y la realización personal. ¿Estás listo para convertir las puertas cerradas en oportunidades? Descubre los secretos de esta mentalidad y empieza a aplicar estos principios en tu vida diaria. Vamos a ello. 6. El arte de invertir expectativas. La psicología inversa es una herramienta poderosa que, cuando se aplica de manera correcta, puede transformar situaciones a tu favor. Este arte consiste en manejar y manipular expectativas para guiar a las personas hacia el comportamiento deseado, todo mientras ellas sienten que están tomando sus propias decisiones. Sumérgete en esta fascinante técnica y descubre cómo invertir expectativas puede ser tu mejor aliado en diversas circunstancias. El principio fundamental de la psicología inversa radica en la reactancia psicológica, un fenómeno donde las personas sienten la necesidad de reafirmar su libertad cuando perciben que ésta está siendo restringida. Es decir, cuando alguien cree que su capacidad de elección está siendo limitada, su reacción natural es hacer exactamente lo contrario a lo que se le sugiere o impone. Esta reacción puede ser aprovechada para influir en el comportamiento de los demás de manera sutil y efectiva. Para entender cómo funciona, imagina a un adolescente que se resiste a limpiar su habitación. En lugar de ordenar directamente que lo haga, los padres podrían decir: probablemente no puedas limpiar tu habitación porque es una tarea demasiado difícil para ti. Esta declaración desafía al adolescente y despierta su deseo de demostrar lo contrario, motivándolo a limpiar su habitación para probar su autonomía y capacidad. En el ámbito profesional, la psicología inversa puede ser igualmente efectiva.
Supongamos que un líder quiere que su equipo adopte una nueva metodología de trabajo. En lugar de imponerla directamente, podría decir: sé que este método es complejo y quizá no todos estén listos para implementarlo aún. Solo aquellos que se sientan realmente preparados deberían intentarlo. Este enfoque apela al deseo del equipo de demostrar su competencia y disposición, llevándolos a adoptar la nueva metodología por iniciativa propia. La clave para aplicar la psicología inversa de manera efectiva es conocer bien a las personas con las que interactúas y entender sus motivaciones y deseos. No se trata de manipulación malintencionada, sino de una estrategia para guiar conductas de manera respetuosa y ética. Es importante utilizar esta técnica con integridad y en situaciones donde realmente beneficiará a todas las partes involucradas. Un aspecto fascinante de la psicología inversa es su capacidad para transformar resistencias en oportunidades de colaboración. Al desafiar suavemente las expectativas de los demás, no solo se facilita el logro de los objetivos, sino que también se fortalece la relación y la confianza mutua. Las personas se sienten más empoderadas y valoradas cuando creen que sus decisiones son propias y no impuestas. El arte de invertir expectativas no solo se aplica en relaciones interpersonales, sino también en el autoliderazgo. Puedes utilizar esta técnica contigo mismo para motivarte al alcanzar metas difíciles. Por ejemplo, si te resulta difícil comenzar una tarea importante, podrías decirte: no voy a comenzar esto ahora porque probablemente no sea capaz de completarlo hoy. Esta declaración inversa puede activar tu deseo de demostrarte a ti mismo que sí puedes hacerlo, impulsándote a actuar. La técnica de invertir expectativas con la psicología inversa es una herramienta poderosa para manipular situaciones a tu favor. Al comprender y aplicar este arte, puedes guiar comportamientos de manera sutil y respetuosa, transformando resistencias en colaboraciones y desafíos en oportunidades. ¿Estás listo para dominar el arte de invertir expectativas y llevar tus interacciones al siguiente nivel? Empieza hoy y descubre el poder oculto de esta fascinante técnica. 7. Rechazo, tu nuevo mejor amigo. El rechazo es algo que todos tememos y evitamos, pero ¿qué pasaría si te dijera que abrazar el rechazo puede ser más beneficioso de lo que imaginas? Transformar el rechazo en tu aliado puede abrirte puertas que nunca pensaste que existían y ayudarte a crecer de maneras que no habrías anticipado. Para empezar, el rechazo es una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que te enfrentas a un no, tienes la oportunidad de reflexionar sobre qué podrías mejorar. Puede ser doloroso en el momento, pero si analizas la situación con una mentalidad abierta, descubrirás áreas en las que puedes crecer y mejorar. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de este rechazo? ¿Qué haría diferente la próxima vez? Además, el rechazo construye resiliencia. Cada no que recibes te fortalece y te prepara para enfrentar futuros desafíos con más valentía y determinación. Séneca, el famoso filósofo estoico, decía: la fortuna se inclina a ayudar a los que se atreven. Al enfrentar el rechazo y seguir adelante, te estás entrenando para ser más resistente y adaptable. El rechazo también puede ayudarte a descubrir caminos alternativos. A veces, estamos tan enfocados en una sola dirección que no vemos las otras oportunidades disponibles. Un no puede ser la señal que necesitas para explorar otras opciones. Tal vez hay un camino diferente que no habías considerado, y el rechazo te está empujando a descubrirlo. Un aspecto sorprendente del rechazo es que puede generar innovación. Cuando las puertas se cierran en tu cara, te ves obligado a pensar de manera creativa y encontrar nuevas soluciones. Este proceso de innovación puede llevarte a desarrollar ideas y enfoques que no habrías considerado si no hubieras sido rechazado. El rechazo
también te ayuda a definir y reafirmar tus metas y valores. Cuando te enfrentas a un no, te ves obligado a evaluar qué es lo que realmente quieres y por qué. Este proceso de reflexión puede fortalecer tu compromiso con tus objetivos y ayudarte a alinear tus acciones con tus valores más profundos. Para convertir el rechazo en tu nuevo mejor amigo, es crucial cambiar tu mentalidad. En lugar de ver el rechazo como un fracaso, míralo como una parte natural del proceso de crecimiento y éxito. Cada no es un peldaño hacia el sí que estás buscando. La próxima vez que enfrentes el rechazo, recuerda que estás más cerca de tus metas de lo que estabas antes. Además, practica la gratitud. Agradece por cada rechazo que enfrentes, ya que te está enseñando algo valioso y preparando para algo mejor. Esta actitud de gratitud no solo te ayudará a mantener una perspectiva positiva, sino que también te permitirá aprovechar al máximo cada experiencia. Abrazar el rechazo puede ser una de las decisiones más poderosas y transformadoras que puedes tomar. Al hacerlo, aprenderás, crecerás, innovarás y te volverás más resistente y decidido. Así que la próxima vez que te enfrentes a un no, míralo como una oportunidad disfrazada y haz del rechazo tu nuevo mejor amigo. Vamos a ello. 8. Urgencia. La energía detrás del éxito. Imagina sentir que el reloj nunca se detiene y que cada segundo que pasa es una oportunidad que se escapa. Esa es la magia y el poder de la urgencia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo puedes canalizar esta energía para alcanzar el éxito? No estamos hablando de vivir bajo constante presión, sino de transformar esa sensación de urgencia en un motor imparable que te impulsa hacia tus metas. La urgencia tiene una manera única de afinar nuestro enfoque. ¿No te has dado cuenta de cómo te vuelves más productivo cuando sabes que tienes un plazo apretado? Esa chispa de urgencia puede ser justo lo que necesitas para desbloquear tu verdadero potencial. Es como si tu mente y cuerpo entraran en un estado de hiperconsciencia, donde cada acción cuenta y no hay espacio para la procrastinación. El misterio de la urgencia radica en su capacidad para revelarte a ti mismo. Te desafía a cuestionar qué es realmente importante y a dejar de lado las distracciones. Cuando sientes esa prisa, cada decisión se vuelve crítica, cada movimiento tiene un propósito. Y es en esos momentos de alta presión cuando descubres de qué estás realmente hecho. Pero atención, aquí viene la provocación. ¿Estás utilizando esa sensación de urgencia a tu favor o solo te está frenando? Muchos caen en la trampa de la ansiedad y el estrés, pero tú puedes ser diferente. La clave está en aprender a gestionar esa energía, en convertir esa prisa en un combustible que te lleve más lejos. Piensa en los atletas antes de una gran carrera. Utilizan la presión como motivación, no como un obstáculo. La solución es simple, pero poderosa. En lugar de permitir que la urgencia te paralice, úsala para establecer objetivos claros y alcanzables. Divide tus metas en pequeños pasos y crea plazos realistas para cada uno. Así, cada pequeño éxito alimenta tu motivación y te mantiene en movimiento. No se trata de hacer más en menos tiempo, sino de hacer lo correcto en el momento adecuado. Es tu aliada, una herramienta poderosa que, cuando se usa correctamente, puede llevarte al siguiente nivel. ¿Estás listo para transformar la urgencia en la energía que te impulsará hacia el éxito? Vamos, el tiempo no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Es hora de actuar y aprovechar cada segundo. 9. Psicología inversa en acción. La psicología inversa, una técnica frecuentemente utilizada en el ámbito de la psicología y la comunicación, se basa en persuadir a alguien para que haga algo sugiriéndole que haga lo contrario.
Aunque puede parecer contradictorio, esta estrategia ha demostrado ser sorprendentemente efectiva en una variedad de contextos. Para comprender plenamente su impacto y utilidad, es esencial explorar casos concretos donde la psicología inversa ha transformado situaciones y logrado resultados excepcionales. Un ejemplo notable de psicología inversa en acción se encuentra en el ámbito educativo. Imaginemos a un profesor que tiene un estudiante constantemente desmotivado y reacio a participar en clase. En lugar de obligar al estudiante a involucrarse, el profesor adopta una postura de desinterés fingido, diciéndole que probablemente la tarea es demasiado difícil para él y que no necesita intentarlo. Impulsado por el desafío y el deseo de demostrar que puede hacerlo, el estudiante se esfuerza más y finalmente se compromete con la tarea, obteniendo resultados sorprendentes. Este cambio de actitud no solo mejora su rendimiento académico, sino que también fortalece su confianza en sí mismo. En el mundo empresarial, la psicología inversa también puede ser una herramienta poderosa. Considere una empresa que quiere fomentar la creatividad entre sus empleados. En lugar de imponer estrictas directrices, la dirección podría sugerir que los empleados no deberían preocuparse por ideas innovadoras porque es probable que no sean útiles. Esta insinuación paradójica puede despertar la curiosidad y el espíritu de contradicción en los empleados, motivándolos a desarrollar propuestas creativas y efectivas para demostrar su valía. El resultado es un aumento significativo en la producción de ideas originales y prácticas, beneficiando tanto a los empleados como a la organización. Otro escenario donde la psicología inversa muestra su eficacia es en las relaciones personales. Supongamos que una pareja tiene desacuerdos frecuentes sobre la necesidad de realizar actividad física. En lugar de insistir en que su pareja se una a ella en sus rutinas de ejercicio, una persona podría decir algo como: «Está bien, entiendo que no quieras hacer ejercicio conmigo. Probablemente no te sentirás mejor ni tendrás más energía». Este comentario puede despertar una reacción de desafío y motivar a la pareja a probar la actividad física para demostrar que puede hacerlo. Así, la resistencia inicial se convierte en un incentivo para el cambio positivo. La psicología inversa también ha sido utilizada con éxito en campañas de marketing. Una conocida estrategia publicitaria involucra crear un sentido de exclusividad y restricción, sugiriendo que un producto no es adecuado para todos, solo para aquellos que realmente lo merecen o entienden su valor. Este enfoque genera un atractivo irresistible para los consumidores, quienes desean demostrar que son parte del grupo selecto que merece el producto. Como resultado, la demanda y el prestigio del producto aumentan, incluso si su necesidad no es intrínsecamente alta. La psicología inversa, cuando se aplica de manera consciente y estratégica, tiene el potencial de transformar la percepción y el comportamiento en diversas áreas de la vida. Desde la educación y las relaciones personales hasta el mundo empresarial y el marketing, los ejemplos reales de su aplicación demuestran cómo esta técnica puede cambiar vidas y generar éxitos sorprendentes. La curiosidad y el desafío inherentes a la psicología inversa no solo capturan la atención, sino que también impulsan a las personas a actuar de maneras que pueden ser profundamente transformadoras. Al reflexionar sobre estos casos, uno puede apreciar el poder oculto de la psicología inversa y considerar cómo puede integrarse en la vida cotidiana para lograr resultados positivos. La pregunta que surge entonces es: ¿está dispuesto a utilizar la psicología inversa para cambiar su perspectiva y alcanzar sus objetivos de manera innovadora? Las historias de éxito sugieren que, con la estrategia correcta, las posibilidades son infinitas. Si lo que compartimos te ha sido útil, no olvides darle un like,
Así nos ayudas a seguir trayéndote contenido valioso para tu crecimiento. 10. Curiosidad, el motor de la transformación. ¿Alguna vez has sentido ese cosquilleo en el estómago cuando te enfrentas a algo desconocido? Esa es la curiosidad en acción, un impulso innato que nos empuja a explorar, aprender y crecer. La curiosidad es mucho más que un simple deseo de conocer. Es el motor de la transformación personal y profesional. Y cuando la combinamos con la psicología inversa, se convierte en una herramienta poderosa para llevarnos a nuevos niveles. La curiosidad nos impulsa a hacer preguntas, a desafiar el status quo y a buscar soluciones creativas a problemas complejos. Nos permite ver el mundo desde diferentes perspectivas y descubrir oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Esta mentalidad abierta es esencial para el crecimiento y la innovación. Pero, ¿cómo puede la psicología inversa potenciar este motor de transformación? Imagina que estás tratando de motivarte a ti mismo para aprender una nueva habilidad. En lugar de decirte, debo aprender esto porque es importante, podrías utilizar la psicología inversa y decir, no necesito aprender esto. Probablemente no me llevará a ningún lado. Esta afirmación puede despertar tu curiosidad y tu deseo de demostrar lo contrario, llevándote a explorar la nueva habilidad con más entusiasmo y determinación. La curiosidad también nos lleva a cuestionar lo establecido y a buscar formas innovadoras de alcanzar nuestras metas. Al utilizar la psicología inversa, podemos desafiar nuestras propias creencias y comportamientos, creando un sentido de urgencia y motivación para actuar. Por ejemplo, si quieres mejorar tu salud, podrías decirte, no necesito hacer ejercicio, estaré bien sin él. Esta afirmación puede hacer que te preguntes, ¿y si realmente necesito hacer ejercicio? ¿Qué beneficios podría obtener? Así, la curiosidad te lleva a investigar y, finalmente, a adoptar hábitos más saludables. El misterio y la intriga son componentes clave de la curiosidad. La psicología inversa introduce un elemento de sorpresa en nuestras interacciones diarias, creando un ambiente en el que constantemente nos preguntamos, ¿qué pasaría si? Este enfoque nos mantiene alerta y nos anima a buscar respuestas y soluciones creativas. Además, la curiosidad nos ayuda a superar el miedo al fracaso y a la incertidumbre. Al utilizar la psicología inversa, podemos transformar estos miedos en oportunidades para aprender y crecer. En lugar de temer el rechazo o el error, la curiosidad nos impulsa a preguntar, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo mejorar? Esta mentalidad abierta y exploratoria es esencial para alcanzar el éxito y la realización personal. La curiosidad es el motor de la transformación y cuando se combina con la psicología inversa, se convierte en una herramienta poderosa para llevarnos a nuevos niveles. Al desafiar nuestras propias creencias y comportamientos y al buscar constantemente nuevas oportunidades para aprender y crecer, podemos desbloquear nuestro verdadero potencial. Así que, la próxima vez que sientas curiosidad, sigue ese impulso y deja que te lleve a descubrir nuevas posibilidades y a alcanzar tus metas de manera innovadora. La aventura de la transformación personal está a solo una pregunta de distancia. 11. Desmitificando el rechazo. Desde pequeños nos enseñan a temer al rechazo, ya sea el no recibir una invitación a una fiesta, no ser elegido para un equipo deportivo, o más tarde en la vida, no conseguir el empleo deseado. El rechazo se pinta como una experiencia negativa, algo que debemos evitar a toda costa. Pero, ¿es realmente tan malo como lo percibimos? Vamos a desmitificar este concepto juntos. Para comenzar, es esencial entender que el rechazo es una parte inevitable de la vida. Todos, sin excepción, experimentamos rechazo en algún momento.
Es una consecuencia natural de arriesgarse y perseguir lo que deseamos. La clave está en cómo interpretamos y respondemos a ese rechazo. En lugar de verlo como un fin, deberíamos verlo como una oportunidad para aprender y crecer. La curiosidad juega un papel fundamental aquí. ¿Qué podemos aprender de cada experiencia de rechazo? Cada no que recibimos nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras acciones, estrategias y enfoques. ¿Podríamos haber hecho algo diferente? ¿Qué aspectos podemos mejorar? Esta mentalidad de aprendizaje continuo nos ayuda a evolucionar y perfeccionar nuestras habilidades, acercándonos cada vez más a nuestros objetivos. El rechazo también nos desafía a salir de nuestra zona de confort, nos impulsa a explorar nuevos caminos y a ser más resilientes. Cuando un camino se cierra, se abren múltiples oportunidades para descubrir nuevas direcciones. Este proceso de exploración puede llevarnos a descubrir talentos ocultos y a desarrollar habilidades que nunca habríamos imaginado. En términos de relaciones personales y profesionales, el rechazo puede ser un filtro que nos ayuda a identificar qué y quiénes son realmente importantes para nosotros. Nos obliga a evaluar nuestras prioridades y a buscar conexiones más genuinas y significativas. Además, nos enseña a ser más empáticos y comprensivos con los demás, ya que todos enfrentamos rechazos en algún momento. El misterio detrás del rechazo radica en su capacidad para sorprendernos. Muchas veces, un no puede ser el preludio de un sí más significativo y gratificante. Historias de éxito de personas que han transformado el rechazo en triunfos abundan en todos los campos. Desde autores cuyas obras fueron rechazadas múltiples veces antes de convertirse en bestsellers, hasta emprendedores que fracasaron antes de fundar empresas exitosas. Estos ejemplos nos muestran que el rechazo no es el fin, sino una parte del proceso hacia el éxito. Para desmitificar el rechazo, debemos cambiar nuestra perspectiva. En lugar de verlo como un golpe a nuestra autoestima, debemos reconocerlo como una oportunidad para crecer y aprender. Al aceptar y entender el rechazo, podemos utilizarlo como una herramienta para fortalecernos y perseverar en la búsqueda de nuestras metas. Es un maestro disfrazado, listo para ofrecerte lecciones valiosas. Desmitifiquemos juntos el rechazo y abracemos su poder transformador. ¿Estás listo para ver el rechazo bajo una nueva luz y aprovechar sus oportunidades? Adelante, el camino hacia el éxito está lleno de lecciones que solo el rechazo puede enseñarnos. 12. Sorpresas del rechazo. El rechazo, una palabra que solemos evitar a toda costa, que nos genera incomodidad y hasta angustia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este mismo rechazo, algo que normalmente asociamos con fracaso o exclusión, podría ser exactamente lo que necesitas para avanzar? Y si, en lugar de verlo como un obstáculo, lo consideraras una sorpresa positiva. Tal vez estés pensando que estoy loco, pero te invito a que sigas leyendo y me dejes mostrarte cómo el rechazo puede ser una de las mayores bendiciones disfrazadas. El rechazo, en su forma más pura, nos empuja a salir de nuestra zona de confort. Cuando algo no sale como esperamos, es común sentir tristeza o decepción, pero rara vez nos detenemos a reflexionar sobre las oportunidades que este no nos ofrece. En lugar de seguir luchando contra lo que no fue, ¿por qué no usarlo como una señal de que debemos hacer un ajuste? A veces, el rechazo es la forma en que la vida nos empuja a buscar algo mejor, algo que está esperando por nosotros, pero que no podíamos ver antes. Una de las sorpresas más poderosas del rechazo es la claridad que puede aportar. Imagina que estás buscando trabajo o intentando conseguir un cliente y después de todo el esfuerzo recibes un no. En ese momento puedes sentir que todo se derrumba,
pero lo que realmente está sucediendo es que la vida te está señalando que tal vez este no es el camino correcto para ti. Este rechazo puede servir como una llamada de atención para que reevalúes tus metas, tus estrategias y tus deseos. Es el momento perfecto para ajustar tu enfoque, perfeccionar tu propuesta y, lo más importante, descubrir aspectos de ti mismo que aún no habías explorado. Además, el rechazo nos hace más fuertes. Cada vez que experimentamos un no, nos enfrentamos a nuestra vulnerabilidad, pero también ganamos resistencia. Aprendemos a no tomar las cosas de manera personal, a aceptar que no siempre todo saldrá como lo planeamos. Y esto es un cambio crucial, porque cuanto más fuerte te haces ante los rechazos, más preparado estarás para enfrentar las dificultades que vienen con los desafíos más grandes. Y si piensas que el rechazo está solo en el ámbito profesional, piénsalo de nuevo. Las sorpresas del rechazo también ocurren en nuestras relaciones personales. Un rechazo amoroso, por ejemplo, puede ser el empujón que necesitamos para reconsiderar lo que realmente queremos en una pareja o incluso para redescubrir nuestra independencia. La reflexión que llega después de un no en cualquier área de nuestra vida nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿qué quiero realmente? ¿Estoy siendo fiel a mí mismo? Es solo el principio de una nueva oportunidad, una que quizás no habías considerado antes. El rechazo no solo tiene el poder de cerrarte puertas, sino que también puede abrir otras aún mejores. Es una lección, un recordatorio de que cada no puede traerte un sí más grande si sabes cómo aprovecharlo. 13. Psicología inversa, una herramienta subestimada. La psicología inversa, esa técnica que a menudo parece sacada de un truco de magia, es en realidad una herramienta poderosa y frecuentemente subestimada en nuestro arsenal de comunicación y persuasión. ¿Te has preguntado alguna vez si estás aprovechando todo su potencial? Vamos a descubrir juntos lo que te estás perdiendo al no utilizarla plenamente. Primero, entendamos la esencia de la psicología inversa. Esta estrategia consiste en sugerir o promover lo contrario de lo que realmente deseas que alguien haga. Aunque suena paradójico, se basa en la naturaleza humana de resistir la presión directa y buscar afirmación en sus propias decisiones. Por ejemplo, si un adolescente escucha "probablemente no puedas terminar esta tarea, es demasiado difícil", puede sentir el impulso de demostrar lo contrario y completarla con éxito. ¿Te da curiosidad saber cómo esta técnica puede ser aplicada en diferentes aspectos de la vida? Imagina que estás intentando convencer a un amigo de que adopte un hábito saludable, como hacer ejercicio. En lugar de insistir directamente, podrías decir: "No creo que te gustará el gimnasio, es bastante agotador y aburrido". Este comentario puede despertar en tu amigo la curiosidad y el deseo de probarlo por sí mismo, solo para demostrar que está equivocado. El misterio que rodea la psicología inversa radica en su capacidad para funcionar de maneras sutiles y a veces sorprendentes. En el ámbito profesional, los líderes efectivos pueden utilizar esta técnica para fomentar la creatividad y la innovación. Al decir "probablemente no encontrarás una solución nueva para este problema", están desafiando a su equipo a superar las expectativas y encontrar enfoques innovadores. Ahora, detengámonos un momento y pensemos. Estamos subestimando el poder de la psicología inversa en nuestras relaciones personales. En las interacciones cotidianas, puede ser una herramienta valiosa para manejar conflictos y fortalecer vínculos. Por ejemplo, en lugar de presionar a tu pareja para que te acompañe a un evento social, podrías decir: "Entiendo si prefieres no venir, probablemente no será tan divertido para ti". Esta frase, lejos de alejar, puede motivar a tu pareja a reconsiderar y decidir asistir voluntariamente.
La provocación es otra dimensión de esta técnica. La psicología inversa incita a las personas a actuar contrariamente a lo sugerido, activando su sentido de desafío y superación. Al provocar un pensamiento contrario, se desencadena un deseo innato de reafirmar su autonomía y capacidad de decisión. Esto no solo aumenta las probabilidades de obtener el resultado deseado, sino que también fortalece la confianza y autoestima de la persona. Finalmente, la solución para incorporar la psicología inversa en tu vida está en su aplicación consciente y estratégica. No se trata de manipular, sino de comprender los mecanismos detrás de la resistencia humana y utilizarlos para crear resultados positivos. Esta técnica subestimada puede abrir nuevas posibilidades y llevar a resultados sorprendentes en diversas situaciones. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío de persuasión o motivación, pregúntate: ¿estoy subestimando el poder de la psicología inversa? Descubre por ti mismo los beneficios que esta herramienta puede traer a tu vida. 14. El juego mental del rechazo. El rechazo es una experiencia que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede sentirse como un golpe devastador, pero con la mentalidad adecuada podemos transformarlo en un desafío que no solo se puede manejar, sino ganar. Aquí es donde las enseñanzas del filósofo estoico Epicteto pueden ofrecer una perspectiva invaluable. Epicteto nos enseña que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio para convertir el rechazo en un juego mental que podamos dominar? Primero, debemos reconocer que el rechazo no define nuestro valor. Según Epicteto, debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y respuestas. Si enfrentamos el rechazo con la mentalidad de que es solo una oportunidad para aprender y crecer, en lugar de una medida de nuestro valor, ya hemos ganado la mitad de la batalla. Este cambio de perspectiva nos empodera para ver el rechazo como un paso natural en el camino hacia el éxito. La curiosidad es nuestra aliada en este juego mental. En lugar de temer el rechazo, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué nuevas habilidades o conocimientos puedo adquirir que me ayudarán en el futuro? Este enfoque no solo desactiva el poder negativo del rechazo, sino que también nos motiva a mejorar y a buscar oportunidades de crecimiento. Otra estrategia clave es la resiliencia. Epicteto enfatiza la importancia de la fortaleza interna. Cuando enfrentamos el rechazo, debemos mantener la calma y no dejar que las emociones negativas nos dominen. La resiliencia nos permite recuperarnos rápidamente y seguir adelante con determinación. Practicar la autocompasión también es vital. Debemos tratar a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo en una situación similar. La preparación es otra regla fundamental. Anticipar el rechazo y estar preparado para él nos da una ventaja. Si estamos mentalmente preparados para enfrentar un no, podemos desarrollar planes alternativos y no ser tomados por sorpresa. Epicteto nos recuerda que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que podemos controlar. Esto incluye estar siempre listos para adaptar nuestras estrategias y buscar nuevas oportunidades. Por último, la práctica del desapego es esencial. Epicteto enseña que no debemos atarnos a resultados específicos. En lugar de obsesionarnos con la aprobación de los demás, debemos concentrarnos en nuestros propios esfuerzos y en la calidad de nuestro trabajo. Este desapego nos libera del miedo al rechazo y nos permite abordar cada situación con una mente clara y enfocada. Convertir el rechazo en un juego mental que podamos ganar requiere un cambio de perspectiva
y la adopción de estrategias basadas en la filosofía estoica de Epicteto. Al enfocar nuestra atención en lo que podemos controlar, mantener la curiosidad, practicar la resiliencia y el desapego y estar siempre preparados, podemos transformar el rechazo en una poderosa herramienta de crecimiento y éxito. ¿Estás listo para dominar el juego mental del rechazo y descubrir todo lo que puedes lograr? 15. Reflexiones sobre el rechazo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, es una figura histórica cuyas enseñanzas sobre la resiliencia, el autocontrol y la aceptación pueden ofrecernos valiosas lecciones sobre cómo enfrentar el rechazo en nuestras vidas. Reflexionar sobre el rechazo desde la perspectiva estoica de Marco Aurelio nos invita a un viaje profundo de autoconocimiento y transformación personal. El rechazo, tal y como Marco Aurelio lo vería, no es más que una percepción. En su obra Meditaciones, nos recuerda que si te angustia alguna cosa externa, no es esta lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Esto significa que el rechazo en sí mismo no tiene poder para dañarnos. Es nuestra interpretación del rechazo lo que determina nuestro sufrimiento. Al cambiar nuestra perspectiva, podemos convertir el rechazo en una herramienta poderosa para el crecimiento personal. La curiosidad sobre el papel del rechazo en nuestras vidas puede llevarnos a una profunda introspección. ¿Qué nos enseña cada rechazo sobre nosotros mismos? ¿Qué aspectos de nuestro carácter o de nuestras habilidades podemos mejorar? Marco Aurelio nos instaba a observar nuestras reacciones y a trabajar en nuestras debilidades, usando cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestro espíritu y mente. Además, Marco Aurelio enfatizaba la importancia de aceptar lo que no podemos cambiar. Acepta de buen grado lo que te ocurra, tejiendo tu destino con el de la humanidad. Este principio estoico nos anima a abrazar el rechazo como una parte inevitable de la vida, algo que nos une a todos como seres humanos. En lugar de resistirnos o lamentarnos, debemos aceptar el rechazo con dignidad y calma, usando la experiencia para crecer y avanzar. El rechazo también puede ser visto como una prueba de nuestra resiliencia y determinación. Marco Aurelio nos enseñaba que debemos persistir a pesar de las dificultades. La impedimenta a la acción acelera la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada rechazo puede ser una oportunidad para redefinir nuestro enfoque y encontrar nuevas rutas hacia nuestros objetivos. En lugar de desanimarnos, debemos ver el rechazo como una indicación de que necesitamos ajustar nuestro rumbo y continuar adelante con mayor claridad y convicción. Otra lección valiosa es el concepto de vivir en el presente. Marco Aurelio insistía en la importancia de enfocarnos en el momento actual. No dejes que el futuro te perturbe. Encontrarás la fuerza, si te ves obligado, para enfrentar cualquier cosa en el momento presente. El rechazo a menudo nos hace temer por el futuro o lamentarnos por el pasado. Sin embargo, al centrarnos en el presente, podemos afrontar el rechazo de manera más efectiva y constructiva, utilizando cada momento como una oportunidad para actuar y mejorar. Reflexionar sobre el rechazo nos invita a cuestionar nuestras expectativas y deseos. Marco Aurelio nos recordaba que muchos de nuestros sufrimientos provienen de expectativas no cumplidas. Al moderar nuestras expectativas y enfocarnos en lo que realmente importa, podemos reducir el impacto negativo del rechazo y encontrar paz y satisfacción en nuestras vidas. Las enseñanzas de Marco Aurelio nos ofrecen un marco poderoso para reflexionar sobre el rechazo y usarlo como una herramienta de autoconocimiento y transformación. Al aceptar el rechazo con serenidad, aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece y vivir en el presente,
podemos convertir esta experiencia en un motor de fortaleza y sabiduría personal. ¿Estás listo para emprender este viaje y descubrir el verdadero papel del rechazo en tu vida? La transformación está a un paso de distancia. Si estás aquí, es porque algo está cambiando. Comenta, llegué hasta aquí, y cuéntame qué te ha impactado. Antes de finalizar, pensemos un momento en todo lo que hemos visto. El rechazo puede convertirse en tu mejor ventaja usando la psicología reversa. Cada no es una oportunidad para demostrar tu resiliencia y creatividad. No temas al rechazo, úsalo como un trampolín hacia tus metas. Recuerda, la clave está en cómo reaccionas. Usa las estrategias de la psicología reversa para darle la vuelta a las situaciones adversas. Gracias por acompañarme en este viaje. Con estas herramientas, cada obstáculo puede ser una ventaja estratégica. Hasta la próxima, y no olvides que el poder de la psicología reversa está en tus manos.